amor, belleza, criticar, opinar o juzgar, espiritualidad, libros, la buena música alivia el alma, depresión, trucos, autoestima, ser bonito lo es todo, sexualidad. Bienvenidos a su podcast. Como si tuviera 30. Porque la charla entre amigas es la mejor terapia. Hola a todas y todos, gracias por acompañarnos en un nuevo podcast. Antes de comenzar, les queremos dar las gracias porque esta comunidad crece cada día más. Anto, Cali y Vico, ¿cómo están, amigas? Hola Estrella, hola Cali, hola Vico, muy bien, súper bien de hecho, y vamos a hoy a hablar de un tema bien importante, así que con toda la energía. Hola chicas, ¿cómo están? Pues definitivamente este tema es muy importante para nosotras y yo creo que para la mayoría de las mujeres por lo menos, así que me encanta estar el día de hoy aquí con ustedes. Hola a todas, sí chicas, el tema de hoy es como, no sé, son de esos temas que lo ponen a uno como irritable, le saca el feminista bien fuerte, pero bueno, empecemos. Sí, entrando en materia, pues vamos a hablar de este tema que es súper complicado y es el acoso. Y bueno, nosotras hemos investigado un poco y sabemos ahora que existen diferentes tipos de acoso, 7 en total, como es el acoso escolar, el acoso laboral, el acoso psicológico, el acoso inmobiliario, el acoso físico, el ciberacoso y el acoso sexual. Pues bueno, lamentablemente son muchísimos tipos de acoso, entonces nos enfocaremos en 2 que nos pegan durísimo y de manera muy directa a las 4, y esos son el acoso laboral y el acoso sexual. Sí, Cali, ya tendremos tiempo de desarrollar los otros tipos de acoso. Y para contextualizar un poco sobre el concepto de acoso, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, acoso hace referencia, entre otras cosas, a la acción de perseguir, sin dar tregua ni reposo, a un animal o a una persona, así como también al acto de apremiar de forma insistente a alguien con molestias o requerimientos. De estas acepciones podemos considerar al acoso como una conducta de naturaleza ofensiva y perturbadora en la que la persona acosada experimenta sentimientos de angustia y malestar. Y es que es muy triste y frustrante que cualquier persona deba pasar por este estado, ¿no? Ahora, no es un caso de solo mujeres, muchos hombres también han manifestado sentirse así. De acuerdo, Anto. Yo estuve revisando cifras del Ministerio de Trabajo de Colombia y las conductas de acoso sexual en el trabajo más comunes son solicitudes o presión para tener sexo, que eso es como un 82%, intento y ocurrencia de algún acto sexual, que es el 79%, correos electrónicos y mensajes de texto vía celular, que es el 72%, y contacto físico consentido que se pasa del límite al otro 72%. O sea, es increíble porque son cifras demasiado altas y estamos dándonos cuenta de que la gran mayoría de mujeres no denuncian, ¿no? Y de hombres. Entonces imagínense si todo el mundo denunciara hasta dónde se van esas cifras. Pero bueno, sin embargo, lo que yo les estaba diciendo, la mayoría de los encuestados no perciben estas conductas como acoso sexual y no se reconocen como víctimas. O sea, tras del hecho vivimos en engaño. Hasta que se les pregunta si han experimentado ciertas conductas. ¿A ustedes o alguna persona que ustedes conozcan se han sentido acosadas en el trabajo? Pues yo personalmente no, afortunadamente, o bueno, no sé, ¿no? Porque uno ya a veces no diferencia esas cosas, pero a una compañera sí le pasó, una compañera que pues éramos muy amigas en el trabajo y la persona de sistemas, me acuerdo tanto que pues que era buena gente, ¿no? Pues como que uno le pedía, ven, ayúdame a organizar mi computador, tal, pero como que él con ella era una cosa loca, o sea, ella le dio como confianza y él ya era pasado, o sea, como que le hacía comentarios feos. Alguna vez ella le dio el número porque él le iba a arreglar el computador de la oficina en otra sede, bueno, en fin, él tenía el número y él empezó a escribir pues cosas como, ven cómo estás de linda, escribirle como cosas pasadas que ya no eran laborales, ¿no? Ella iba en bici, yo me acuerdo siempre llegaba en bici al trabajo y ella se bañaba en el trabajo, teníamos duchas y eso, ella se bañaba y una vez ella saliendo de eso, el man estaba ahí afuera esperándola, o sea, ay no, fue tenaz, y ella pues estaba asustada porque ya dijo, ya, esto ya es otro nivel, entonces le tocó bloquearlo, pues le contó a nuestro jefe. Y el chico pues al final como que dijo, no, pues como que no, estás equivocada, pero pues ella tenía como mensajes de texto, entonces pues fue muy fuerte porque uno, no sé, por dar confianza, uno cree que pues la gente es buena, pero no. Bueno, hay que recordar, como decía Vico, que el acoso laboral no es solamente en términos sexuales. Entonces yo sí tengo 2 historias
tristemente me pasaron a mí. La primera, yo estaba recién comenzando mi vida laboral, trabajé en una agencia como de publicidad y marketing, toda la cosa, y tenía un jefe que era un tipo súper soberbio, ególatra, o sea, era muy mala persona. Entonces, pues, se extralimitaba, o sea, el acoso laboral también va a invasión de la privacidad, al irrespeto a los horarios, a las funciones, una extralimitación de órdenes y un trato que definitivamente no es nada profesional. Entonces, el hombre se metía a mi computador, a mi correo, a revisar mi correo. Era una cosa de que se reunía como con la otra gente. Me ha pasado 2 veces esto mismo, y es que se reúnen con la otra gente a hablar mal de mí, a preguntar si yo estoy haciéndolo bien, si, o sea, como una cosa muy cuestionable, pero cuando estábamos solos era muy invasivo, o sea, como que se acercaba demasiado, como que era tocón, como que era horrible. Entonces, en ese Cali, trabajo, ¿cómo te diste cuenta que él revisaba tus correos o esas cosas? porque encontraba las cosas como fuera de lugar, encontraba correos borrados, esa fue la otra, que borraba mis correos para luego decir que yo no los había enviado, entonces me tocó empezar a mandar copias ocultas. Era una cosa así como horrible, o sea, desde ese trabajo renuncié muy rápido, muy feo. Y me pasó en otra ocasión, era como un proyecto, yo era como la líder del proyecto, pero pues obviamente de una contraparte tenía alguien que supervisaba. Esta era una mujer. Entonces aquí el acoso fue en términos de llamarme los sábados, los domingos, los lunes festivos, en horarios súper así como locos, porque la excusa de esta persona era que pues ella trabajaba 24/7, entonces todo el mundo tenía que rendir igual, llamaba a pedir cosas imposibles un día domingo para el siguiente día que era el lunes, y esta persona también lo hacía de reunirse con otras personas a hablar mal de mí. La cosa es que ella se reunía con mis subalternos, a preguntarles por mi horario de trabajo, a preguntarles si yo había enviado X correos, con quién me había reunido, con quién había hablado, qué había hecho, etcétera, 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 etcétera. Esta persona fue tan agresiva conmigo que, o sea, fue muy abierta en ser muy digámoslo así, conmigo, para dejarlo en unos términos políticamente correctos. Entonces, pues digamos que en términos de acoso laboral, yo no he sentido como el jefe tanto con la excepción de ese primero, pero sí me ha tocado como la invasión a espacios que no son laborales. Digamos que ahorita ustedes se fijan y es muy complicado en estos momentos de cuarentena y de pandemia limitar eso. Hay muchas empresas que pues tristemente sí están haciéndolo porque somos materia disponible. Eso es muy triste. De esto que está diciendo Cali, creo que es muy importante que todos como que aprendamos a identificar ese tipo de acoso, porque muchas veces no nos damos cuenta. O sea, es como, bueno, me llamó, me pidieron un favor, tengo que hacer tal cosa, y uno la hace. Pero ya cuando empiezan como progresivamente, o que los que extralimitan en los horarios, o que uno tiene un horario hasta las 5 de la tarde y ya son las 7 de la noche y todavía pidiendo cosas. Entonces es muy importante que todas nos demos cuenta de eso, y que no solo es sexual el acoso, pues gracias a Dios a mí no me ha pasado, porque no sabría cómo reaccionar. Yo creo que yo renunciaría o saldría corriendo, no sé. Que se vuelve como una obligación, ¿no? Cuando uno hace un favor, como que, bueno, este siempre me va a hacer el favor, y el día que uno no pueda o no quiera, entonces, la mala es uno. Entonces, qué tristeza, ¿no? Qué feo que te haya pasado eso, porque de verdad que uno esperaría que no ocurran esas cosas. Y más en ese caso que era una mujer. O sea, porque como el género y la solidaridad, pero incluso eso jugaba en mi contra, porque era como, pues es que usted también es mujer, usted puede, usted debería, y era como una cosa de, hágale, vaya y quéjese, y entonces usted queda como la cobarde. Era terrible. Yo no denunciaba eso como acoso, porque dentro de mi inconsciente también era como, no, pues yo también puedo, ¿no? Pero pues uno ya después lo mira en perspectiva y ve muchas conductas que fueron, y sí, como dice el cuento, tóxicas, y no las aguantó. No, pero es importante reconocer que cuando también hablamos de acoso laboral, estamos hablando que ese proceso de hostigamiento lleva a que la persona tenga miedo, tenga terror, la afecta psicológicamente, siente desprecio, siente desánimo. Y de muchos casos que he conocido, a mí afortunadamente pues me pasó como más acoso sexual en el trabajo. Pero por ejemplo, un familiar mío, llegó una jefe, o sea, él era jefe de un X rango y tenía un muy buen jefe y le iba súper bien. El señor se fue y llegó una señora, y la señora le pasó, digamos que algo parecido a lo que le pasó a Cali, y es que ella empezó como que él se dio mucho, fue muy buen trabajador, dio de más, que a veces
en esta cultura nuestra es malo, y ella se acostumbró y un día él tuvo que decirle que no, porque pues era un domingo, era imposible, bueno. A partir de ahí, ella, lo que llamamos en Colombia, lo cogió entre ojos y empezó, pero eso fue un hostigamiento que era en reuniones de una manera súper fuerte, le ponía cargas de trabajo violentísimas, le ponía trabajo que ni siquiera era del área de él, lo hostigó y pasaron 5 años. Porque lo que quería ella, que él se fuera. ¿Sí? Y lo que quería era como estar pendiente en cada momento en qué paso en falso daba. Y dio el paso en falso a los 5 años, por una cosa que no era de su área, pero que llegó a manos de él, y como no era de su área, él no hizo ese trabajo. Pero entonces digamos que ese fue el argumento puntual para armar el escándalo y culparlo de todo. Entonces, claro, una persecución de ese estilo, 5 años, mi pobre familiar terminó con úlcera gástrica, con dolores de cabeza terribles, tenía un desorden alimenticio, y ahora que está fuera de ese trabajo, está recuperado de todo. O sea, eso fue como si se hubiera tomado el remedio perfecto. Entonces es terrible que uno, por conservar su trabajo que quiere o que simplemente necesita pues el dinero, tenga que sufrir todo eso por una sola persona loca. Sí, y ahí es el problema de no identificar el acoso. Porque si uno lo identifica, uno empieza a guardar pruebas, que es lo que en algún momento el Ministerio de Trabajo, al menos en nuestro país, no sé cómo en otros países, nos va a pedir. Porque usted no puede llegar allá, y es que yo siento que me hacen. No, porque te van a pedir que muestres, ¿no? Entonces, pues eso es muy triste en nuestra cultura. Y casi siempre cuando una empresa se aburre de alguien, y digamos lleva mucho tiempo, lo aburren. O sea, le hacen cosas y cosas y cosas para que tú te cargues tan fuertemente que te vayas. Y eso pasa también mucho cuando la persona tiene alguna incapacidad laboral o algo, el mismo trabajo que ellos saben que están obligados a tener a esa persona ahí por siempre, hasta que se jubile o hasta que lo pensionen por su incapacidad, le empiezan a poner unas cargas fuertísimas de trabajo y hacerle las peores cosas con tal de que se vaya lo más rápido posible. Y eso es muy cruel, la verdad. Eso es muy triste, pero mira que lo que tú dices, lo complemento chiquitico con que uno sé que sí se dé cuenta del acoso en el momento, pero ni siquiera es por la necesidad de necesito el dinero, el trabajo, la experiencia, sino que te tienen como tan trabajado el cerebro que tú incluso quieres quedarte. O sea, como estas empresas de, es que usted es bueno por ponerse la camiseta de la empresa, lo van lavando el cerebro de tal manera que uno se aguanta este hostigamiento, es tenaz. Dios, bueno. Horrible. Y bueno, como hemos visto, igual hay muchas empresas que han incluido dentro de sus políticas planes de convivencia y manifestación del acoso laboral, como porque los piden. Hay unas empresas que lo toman muy en serio, hay otras que simplemente es por protocolo. Nosotras queremos compartirles algunos tips, si algún día, esperemos que no, llega a pasar algo similar. Entonces, son 2 pasos muy importantes. Primero, fundamental, es hacer la denuncia. La puede hacer vía telefónica, a través de un psicólogo independiente, incluso el de la EPS, pero es un poco más complicado. También se debe hablar con alguien del área de recursos humanos, hay que buscar una cita pendiente con ellos, es importante. La segunda es que existen 2 vías para denunciar externamente una situación de acoso laboral o de mobbing, como se dice, que incluso según los casos puede ser complementarias entre sí. Existe la posibilidad de denunciar los hechos en vía administrativa del Ministerio de Trabajo, en el caso de Colombia, ¿no? En otros países hay otras instancias, pero habría que mirar cuál es el equivalente. Y hay que presentar una demanda ante juzgados, y pues aquí hay que ver todo el tema de pruebas, ¿no? Lo que hablaba todo Víctor, el tema de pruebas, exactamente. Además de pruebas de lo que la persona ha hecho, como, no sé, correos, llamadas, etcétera, también hay que ver cuáles son los prejuicios causados. Entonces, estrés, enfermedad, esto lo certifican los psicólogos laborales, etcétera, etcétera. Y pues tratar también de mirar si hay testigos, porque muchas veces hay testigos del asunto. Sí. Así es. Pero pasando a otro tipo de acoso que ya lo comentamos al principio, adentrándonos un poco más, que lamentablemente es muy común, vamos a hablar del acoso sexual. Por acoso sexual se entiende todo aquel tipo de conductas intimidantes o coercitivas de naturaleza sexual. Este tipo de agresión pueden ser físicas, verbales o no verbales, pero pueden incluir comentarios o apelaciones al aspecto físico, a la vida privada de la víctima, así como a supuestos cumplidos o piropos, lo que hablábamos la semana pasada de los tales piropos que a veces lo que hacen es ser un abuso hacia la integridad de la persona. Los gestos de naturaleza sexual
y los silbidos, que esto la semana pasada también Cali lo mencionaba cuando le hacen esos silbiditos tontos a uno. Ujú. Eso también es considerado acoso sexual, así uno no conozca o conozca a la persona. Entonces, todas estas conductas pueden ser de diferentes formas para degradarnos, y desde estas conductas levemente molestas para cada persona que es acosada, hasta abusos graves con la finalidad de derivar un posible acto sexual. Esto ya es un poco más allá y más grave. De acuerdo, Estrella, y es que revisando cifras también en Colombia, pues esta vez quisimos datearnos un poquito más del tema, pues porque es un tema un poco más complejo que pues ninguna es experta, hemos tenido historias, pero quisimos como meterle un poco más de cifras al tema, y es que durante el 2018 los casos de acoso sexual a la mujer llegaron a 22.788 para un total de 62 registros diarios, y a junio del 2019 llevan 10.934, es decir, un promedio de 61 casos por día. Es decir, lo que se hizo en el 2018, a mitad de año del 2019 ya lo habíamos alcanzado. Y pues eso es muy triste, ¿no? Porque pues ese número estuvo entre los más altos de los últimos 5 años. Las mujeres últimamente se están animando más a denunciar, pero el problema es que estos casos se presentan generalmente en la calle, con el transporte público, y pues no hay un seguimiento tan juicioso, porque a ti te dicen, bueno, oye, denúncielo, pero la denuncia dura 10.000 horas. Entonces uno como que lo piensa, o no será que sí, y al final lo meten 2, 3 horas a la cárcel, un día en la cárcel, lo retienen un tiempito y lo sacan. Entonces también uno dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué están haciendo eso? Entonces pues bueno, a mí me gustaría escucharlas y saber si han pasado por esta fea situación. A mí me pasó una vez, yo estaba relativamente pequeña, o sea, yo creo que tenía por unos 14 años, y estaba en un transporte público con mi papá, más conocido como el Transmilenio, y estábamos en una fila esperándolo ahí, pero pues yo estaba pequeña, o sea, es lo que hablábamos alguna vez, que uno no tiene ni siquiera todavía cuerpo de mujer, y yo vi que un tipo, pero a mí me dio tanto miedo decirle a mi papi, de pronto reaccionara, que yo me quedé callada. Yo sentí que me cogió la nalga, y, o sea, y eso como que yo la sentí y yo no sabía qué hacer, o sea, como que me quedé congelada, y yo, o sea, como que medio volteé, y el tipo se quedó quieto, o sea, nada pasó. Incluso creo levemente que hasta le pidió la hora a mi papi o algo así, yo desgraciado. Exacto, no. Pero a mí, eso sí, el temor totalmente me bloqueó y no fui capaz de decirle nada a mi papá, porque yo sé que él obviamente hubiera reaccionado de alguna manera, pero de pronto uno, por ese mismo temor de la reacción o de lo que pudiera pasar, me quedé callada, y creo que esta es la primera vez que lo cuento después de tantos años. Hoy vamos a contar historias tristes, ya se me aguó el ojo y todo, como de la impotencia. Horrible, porque uno, y además uno es un niño, porque yo decía, yo creo que más de 14 o 15 años no tenía. No. Yo no sé, pues con lo que escucho que cuenta Estrella, entonces yo también voy a contar una muy triste. Triste. Cali, yo no sé si tú te acuerdas de una vez, nosotras tendríamos, no sé, 13, tal vez, 14, que nos encontramos en nuestro colegio y de ahí nos fuimos para tu casa con tu mamá en bus. Era un día que no era día de colegio. Digamos que me acuerdo. Era un día que no era día de colegio. Era un día que nos fuimos hasta el colegio, que yo creo que detrás del hecho vimos un prom. ¿Qué prom? No sé cuál era. Todos estaban alistándose para el prom. O sea, nosotros ya habíamos salido, creo. Bueno, yo no sé. En un sábado. Y cogimos el bus para tu casa. Y el bus iba repleto porque salimos tarde. Como 6, 7, algo así. Yo me iba a quedar en tu casa. Entonces ustedes, increíble que no te acuerdes. Me duele esto que me estás haciendo. Pero bueno, yo sí me acuerdo mucho. Y cogimos el bus iba muy lleno. Y no acuerdo que nos tocó de pie. Entonces cada una como se fue como más hacia atrás, te fuiste como hacia la mitad y yo me quedé más o menos hacia adelante. Y yo, con mi cuerpito de niña de 13 años, ahí sí, toda linda, cogidita de la baranda del bus, y un man me lo empezó a restregar. Ay, Dios. Por lo que sería, yo creo que mi cadera, ni siquiera mi nalga, porque pues yo era pequeña y el tipo era más o menos alto. Literalmente, lo que dice Estrella es cierto. O sea, yo entré en pánico que lo estoy contando ahorita a mis 30 años, y eso pasó cuando teníamos 13, 14. Y eso no lo sabe ni mi mamá, o sea, ay, de verdad, vamos a llorar. Sí, ya sé. Que ojalá lo escuchen nuestros padres. Yo ahí no tenía ni idea qué hacer, o sea, yo no sabía, o sea, grito, digo, y si digo, ¿qué van a hacer? O sea, yo no tenía ni idea. Y pues ni siquiera iba con mi familia, o sea, iba así, con mi amiga y con la mamá, pero aparte estaban re lejos, yo no iba a gritar, me están haciendo, o sea, no sé, es horrible porque uno como mujer,
Y por más de que tus papás sean, mi mamá siempre fue una mujer que me dijo, siempre te voy a creer todo lo que me digas, di, habla, tú no sé qué, desde muy, muy chiquita, pero uno sí se congela, o sea, uno sí entra en pánico por esa misma, no sé, pues inmadurez, infancia, ¿no? Eso, como Además, que eres porque, un niño. porque uno piensa, bueno, y si yo hablo en este momento, ¿qué va a pasar? ¿Quién me va a creer? ¿Será que el man también es mayor? ¿Va a decir qué le pasa? Sí, o sea, como pueden haber tantas variables que uno dice, mejor me quedo callada y sigo. eso es horrible, eso es terrible, eso No, es horrible. De las cosas más feas que me acuerdo de mi infancia, eso, fue horrible. Pues infancia, Es que los lugares más inseguros son bueno, yo también tengo unas de esas, pero yo quiero dejarlas hablar a ustedes un ratico. Y No, Vicky, habías dicho que también habías tenido, que también te había pasado algo en el trabajo, a mí, acoso sexual, sí. sí, eso fue, bueno, es importante también saber que cuando hay acoso laboral es porque hay una función de poder de una persona sobre uno, ¿cierto? Ujú. Entonces alguna vez me pasó con quien iba de jefe en ese momento, que, ¿cómo me explico? En el trabajo que yo tenía había una diferencia de rango muy grande. Entonces quienes eran jefes eran muy arriba y los que no éramos jefes éramos muy abajo. Entonces como que uno hacía caso a lo que hacían los jefes, a lo que le dijeran. Y esta persona, un hombre, llegó y me dijo, hola a todas, el equipo de trabajo en ese momento éramos mujeres, entonces hola a todas, no me digan señor no sé qué, a mí díganme por mi nombre, yo soy un amigo más, la, y todas, jaja, sí. En ese caso me tocaba a mí tener más contacto con él, entonces yo fui y le dije, señor no sé qué, me dijo, deme la mano y yo me quedé yo como, deme la mano. Entonces yo era pues muy nueva y yo le extendí la mano como, ¿qué quiere este man? Entonces me cogió la mano y Mucho gusto. me pegó en la mano. O sea, me hizo así como una palmada de pau pau, ¿sí? Y me dijo, a mí no me diga señor. Entonces yo le dije, lo que pasa es que a las personas mayores se les dice señor. Eso me enseñaron en mi casa. Y me fui yo. Entonces como que a este tipo se le volvió reto ese día, no sé, y empezó como, solamente era que entre Vico, que entre Victoria, déjenla, que entre Victoria más en el favor, que la necesito, que no sé qué, yo allá, y preguntándome, diciéndome, y mis suegros, ¿qué tal? Bueno, y yo como, sí, pues tratando de pasar el día, ¿no? Y en Una pregunta, ¿cuántos años tenía ese señor? yo creo que casi 60. Okay. Gracias por la respuesta. Irrisorio esto, qué horror. Y entonces pues la vaina es que yo no podía, por ser mi jefe y ese tipo de jefe, decirle como vaya, o sea, ¿qué le pasa? Ubíquese. Y de hecho creo que lo podría haber hecho, pero pues realmente sí temía las consecuencias, tengo que ser honesta, de que me reportara o se armara un problema, y era la palabra de él, 20 años trabajando en una empresa conmigo, que llevo uno, ¿sí? Entonces en una última, salió hacia donde estábamos nosotras y dice, venga Victoria, y yo le dije, sí señor, deme un abrazo, y yo me quedé quieta mirándolo como, ¿qué hago? Además que lo acababan de conocer, o sea, ni siquiera porque hubiera mucha confianza. No, cero, y estaban todos mirando, entonces como la presión social, yo quedé como, yo me quedé quieta y él me extendió los brazos y me abrazó y yo... Y tú ahí sin moverte nada. Exacto, y el abrazo así todo como apretado y yo, ¡ay, por Dios! No como de un papá jefe. No, o sea, cero. No, por aparte fue el abrazo prolongado ahí que yo, ok, me soltó, me acuerdo mucho que bajó a hacer unas cosas, bueno, salió de donde estábamos, llegó con chocolates y nos regaló a todos chocolates. Ay, qué horrible. Fin, Porque te abrazó. Yo ese día quedé como, o sea, lo que dicen en las novelas mexicanas, de me siento sucia y me quiero bañar. Ay, no. O sea, literal, yo quedé como, me dio rabia no haber sido capaz de decir nada, pero en parte entendí que pues no hubiera hecho nada, ¿sí me entiendes? O sea, si hubiera dicho algo, habría quedado pronto como una anotación en el currículum de él, pero pues eso y una mancha de café hubiera sido lo mismo, de hacer nada. Ahí Pero de pronto muchas personas también pasaron por eso, por ese tipo de... Me lo dijeron. Sí, es que eso es lo que pasa, ¿no? De pronto otras compañeras tuyas también sintieron eso con él, pero ninguna dijo nada. Si de pronto Pues todas lo que hubieran pasa- dicho, se hubiera sumado y... Lo que pasa es que dentro de donde yo trabajaba, dentro de esta empresa, había muchos casos de este estilo con diferentes personas. Y de hecho había uno, que espero contárselos cuando, pues, más adelante, que era una cosa increíble, que tenía un montón de reportes y era una persona que tenía un familiar muy importante trabajando allí y No pasaba nada. nunca pasó nada hasta que pasó algo muy grave. Mejor dicho, las voy a dejar en suspenso. Segunda parte hasta que de sigan. esta historia. El problema del poder, ¿no?
O sea, Horrible. ante el poder se cometen abusos aquí y en cualquier lugar del mundo. Tal. Qué horror. Anto, tus Completamente. historias. Porque quieres quedarte de últimas. ¿Qué vas a contarnos? Pues yo, la verdad, también tengo unas historias muy duras. No sé, tampoco, nunca las había contado tampoco. Se me entrecorta la voz. No, pues Dale, fuerza. yo siempre, como que mucho tiempo de mi vida monté en bus, en transporte público, ¿no? En Bogotá era el bus, el cebollero era el bus grandote viejo. O sea, como que siempre era así, porque pues yo, sí, como que estudiaba en la jornada única, entonces empecé a montar en bus. Entonces hay muchas historias que pasaron en el bus, ¿no? Así como que a uno se lo restregaban, que uno iba sentado y se lo restregaban en el hombro, en la cara, así, ¿no? Pero pues como que uno empieza como también a defenderse, entonces yo pegaba codazos y les pegaba y como que esa era mi forma de vengarme. Y bueno, pero una vez, les voy a contar dos historias. Una vez yo me iba a subir al bus y pues iba repleto, imagínense, yo tomaba el bus tipo 5:30 de la mañana, porque pues tenía que llegar al colegio y yo ponle que estaba en 10º. Y uno en uniforme, en falda, subirse en bus repleto, o sea, era lo peor. Y claro, todo el mundo esperando subirse al mismo bus porque no pasaba, o el que pasaba lleno, o sea, todo el mundo que necesitaba subirse, pues obvio, es entendible. Yo me fui a subir y todo el mundo, ¡pum!, se abalanzó y yo estaba en falda. Entonces yo, como ya me habían pasado cositas, yo siempre me ponía la mano en mi cola, o sea, yo ponía la mano, la palma hacia afuera, siempre me cogía la falda, como que para que no se me levantara, por seguridad mía también. Y entonces todo el mundo empezó a empujar cuando yo sentí que me metieron la mano. O sea, si yo no hubiera tenido mi mano ahí, me meten la mano y yo tenía la mano ahí, entonces yo volteé a mirar y claro, y todo el mundo empujando, entonces yo no veía quién era, o sea, como que yo... Y mi papá estaba como a 5 pasos, porque él siempre me acompañaba al bus. Entonces yo miré a mi papá y mi papá como que, o sea, todo sano, o sea, él como que nada. Ni cuenta se dio. No, y entonces yo, claro, seguí subiéndome y otra vez, y yo dije, no, o sea, yo dije, ¿qué hago? ¿Me subo o no me subo y llego tarde? Sí, como que yo tenía esa cosa, y yo me acuerdo que tenía una carpeta en la otra mano, me acuerdo mucho que tenía una carpeta en la otra mano, entonces yo cambié la carpeta y pum, me puse la carpeta, o sea, literal, para que me tapara todo el rabo. Y me subí al bus y yo volteé a mirar, o sea, se subieron conmigo como unas 10 personas, o sea, yo nunca jamás supe quién fue, pero yo sabía que iba, pero yo sabía que se había subido conmigo, entonces yo todo ese camino, o sea, la pasé muy mal en ese trayecto, como que yo sentía, ¿no? ¿Qué le pasa? O sea, uno es una niña, la gente aprovecha esos momentos, y yo tampoco era que llevara mi falda corta, ni mucho menos, o sea, yo siempre fui una niña pues bien, entonces yo decía que tristeza, ¿no? Yo pensaba en las niñas chiquitas que mandan, o sea, los papás cuando mandan a sus niñas chiquitas, sí, como que yo pensaba en todo eso, y yo los odio a todos, la gente no hace nada, en fin, pues esa fue una historia. Y la segunda historia fue aún más triste. Bueno, esta sí nunca la había contado jamás, nunca a nadie, ni siquiera a mis hermanas, ni a mis papás, nada. Yo creo que ya estaba en la universidad. Sí, yo estaba en la universidad porque yo salía como el mediodía de la universidad. O sea, todas mis materias eran en la mañana. Yo llegaba como a la 1 o 2. A esa hora pues no hay mucha gente, ¿no? Como que pues a esa hora llegar a la casa es como... Todo el mundo está trabajando, entonces es como muy solo. Y yo vivo cerca a una estación de servicio, una gasolinera, una bomba, como le llaman. Entonces yo iba caminando por ahí y yo vi que un señor grande, pónganle que 50 y pollas, no sé, se me vino de frente y yo volteé a mirar como a los lados y yo no veía como nadie, como que yo estoy sola y o sea, no tenía para dónde quitarme, ¿no? Porque tenía una avenida al lado, estaba en la bomba, o sea, como que no había nada. Y venía de frente a mí y el man empezó a mirar hacia atrás de él. Ay, no. Para darse cuenta Ay, de Dios nada. mío. Claro, y yo, Dios mío, o sea, algo va a hacer. Y adivinen qué pasó. Te manoseó, ¿Cuál? te cogió. Se sacó su minibar de la boca, Ah. se lo sacó y yo, pues obvio, ni lo miré, o sea, yo me quedé mirándole a la cara, o sea, yo no me agaché a mirarlo, peor, imagínense la imagen que hubiera tenido en mi cara. Yo lo miré a la cara y yo seguí caminando, él se me hizo como a un lado, yo decía, tiene mucha personalidad, ¿cómo se lo va a sacar? ¿Qué le pasa? Ya tú lo valiente. No, ya después, no sé, como cuando, ustedes saben que cuando pasan las cosas uno se imagina qué le hubiera podido responder yo en ese momento. Total. Yo le hubiera dicho como, lo tiene chiquito, o sea, no sé, como que algo le hubiera dicho, pero yo tenía mucho miedo, o sea, yo dije, ¿qué tal ese man me haga algo? Me drogue, me lleve, bueno, en fin. Y yo tan cerca a mi casa, en fin. Entonces yo lo miré a la cara, o sea, lo seguí mirando a la cara y el man ahí mostrándome la mano y yo seguí mirando como, y me hice la tonta y yo me hice la que saludé a alguien a lo lejos. Yo, ¡ay, qué hubo!
hola, y saludé a alguien inexistente, y el man pues se asustó, se metió su cosa y siguió caminando, y yo creo que el man volteó a mirar y dijo, pero ¿esta quién saludó? Pues yo, la que empieza a caminar rápido, obviamente pues yo no saludé a nadie, saludé al aire, pero era como, ese fue mi método de ¿qué hago? ¿Qué hago? Y no, yo llegué súper nerviosa a la casa, pues yo no quería volver a salir sola, llegar sola, porque yo decía, Me lo encuentro. me sentí súper vulnerable. Y yo Claro. decía, ¿y yo cómo le voy a contar esto a mi papá, a mi mamá? O sea, no, fue horrible. En fin, no les cuento más porque me pongo a llorar. Y ya, eso fue Ay, horrible. Recuerden, fue porque horrible. la charla entre amigas es la mejor terapia. No, es Total. muy duro porque yo lo pensé, yo ya tenía que, por ahí unos 20, 19 años, póngale. Y yo pensaba en todo eso, ¿no? Como en una niña, imagínense una niña de colegio así chiquita, caminando sola y que un man le haga eso. Totalmente. Claro. No, me sentí demasiado mal. En fin. Es Ya. horrible. Ser muy desgraciada en la vida. Y lo que Cali, también estamos tratando de como de fomentar en este momento es que todas contemos y todas hablemos, porque no podemos, nadie, ninguna mujer merece quedarse callada cuando ese tipo de cosas pasan, ¿no? sí, Entonces, así ya que nos estamos exponiendo todas nosotras que no hemos contado, pues esas cosas, en este programa esperamos que todas las que nos escuchan y los hombres y pasan por acosos de este tipo, pues se lo cuenten a alguien, sí, a su terapeuta, a su psicólogo, a su mamá, a su papá, a su hermano, a sus amigos, porque como que retener esas historias es como un peso mayor y no es justo, porque somos víctimas, si lo ponemos en ese contexto, ¿no? No, revivirlo, pues es horrible. No pensé que me fuera a afectar tanto, o sea, como que bueno, lo voy a contar. Pero revivirlo es como sentir otra vez esa angustia, como esa cosa de Dios mío, no hay nadie que me ayude, ¿qué voy a hacer? ¿Me boto a la calle? ¿Será que me boto y que me atropelle un carro? O sea, como que uno piensa como en la peor opción. Pero pues no sé, y si ese señor quedó suelto por la vida, quién sabe qué pudo hacer ¿Qué también, otra cosa peor puede hacer? ¿no? Total. Claro, claro, sí, ¿Qué otra tal vez cosa hubiera ya tenido... habría hecho? claro, Exactamente. también. Cali, esperemos Ay, que tus Cali. historias sean un poco más alegres que las nuestras. No, pero es que cuando hablamos de acoso no puede haber nada alegre, Terrible. o sea, De acuerdo totalmente. Bueno, ustedes hablaron de historias de buses y de historias de buses. Yo tengo un montón. Ujú. Hombres asquerosos en esta vida, cabrones de mierda, perdón la expresión, pero es que hay cosas que no perdono. El acoso y que alguien cometa una violación es un pasito antes. Ujú. Ujú. De buses, igual que le pasó a Vico, me lo han restregado en el hombro, en la espalda, me han tocado la pierna, me han hecho, o sea, más. Nunca me ha tocado así como a Anto, pero digamos que me ha pasado terrible así, me ha pasado con conductores, me amenazan, no es una amenaza, es una conquista, piropo, boba de deberías acompañarme al paradero, Ay, qué digamos miedo. que esos, No, pero eso terrible. asusta. Pero para mí esos son como que yo trato de hacerme la tonta, la que no les entiendo, la que me tengo que bajar aquí, me bajo inmediatamente, para evitar, pero pues es lo triste de tener que andar con miedo, ¿no? Ujú. horrible. No, yo les quería contar una historia de acoso. Me pasó durante 5 años de mi vida, desde muy chiquita hasta ya adolescente, pues no tan chiquita tampoco. Desde los 12 años, que uno más o menos está en séptimo aquí en Colombia, hasta que salí del colegio, básicamente. Entonces esta historia es de un personaje que tenía la edad de mi hermano, de hecho entró a mi casa siendo el amigo de mi hermano. El hombre básicamente fue como la pantomima de me enamoré de ti, eres la mejor, qué niña tan inteligente y tan madura para la edad que tienes, etcétera, etcétera, etcétera. El hombre entraba a mi casa como el más bonachón, buena gente, el mejor amigo, etcétera, etcétera, de mi hermano. Entonces, pues básicamente era una persona medianamente de confianza. Mi hermano tiene muchos amigos que adoro con el alma. Y ellos sí son como básicamente otros hermanos, pero este tipo era muy particular. Entró aquí como el nuevo amigo de mi hermano. Empezó como a conquistarme. Yo les digo, o sea, yo tenía 12 años, el hombre tendría 18 más o menos. Y ya era como muy, en ese momento él sabía de karate y era un experto en esto. Y la excusa de venir era porque le iba a enseñar karate a mi hermano. Entonces pues yo entré en la onda de ahí, enséñame karate, pero ya se volvió una cosa de te toco, que te estoy enseñando, porque lo demanda la acción que estamos haciendo. Entonces será terrible. Ya después como que se obsesionó conmigo, me llamaba, era terrible porque me llamaba a la casa
Lo llamaba a la casa y si contestaba mi hermano, pues era la charla de amigos. Si no contestaba mi hermano y yo era la que contestaba, pues era una charla, es que yo quiero contigo y voy a hacer y toda la cosa. Y yo sencillamente quería como eliminar eso de mi vida, como que no quiero. Además, yo tenía mis historias amorosas en el colegio con gente de mi edad que sí me interesaba. Pero el tipo era muy, muy terrible porque todo el tiempo estaba llamando. A veces, literal, yo me asomaba a la ventana de mi casa y lo veía en la esquina. Venía hasta mi casa, me llamaba, me decía como estoy muy cerca, es que quiero ver, que no te salgas, que no vayas a estar con otra persona, etcétera, etcétera. Vico, pues tú conoces mis historias amorosas en el colegio y este hombre se obsesionaba con que si él me veía con otras personas de mi colegio, pues les iba a hacer algo y que mis noviecitos tenían que tener miedo porque él les podía hacer lo que quisiera en cualquier momento, porque era experto, karateca, etcétera, etcétera. Entonces, pues claro, yo vivía como con ese miedo constante de me va a hacer algo a mí, le va a hacer algo a ellos. Cuando me llamaba, a veces era como de, no, es que un día de estos te voy a encontrar a solas y ahí sí vas a saber lo que es el amor. Ay, qué miedo. Muy grave. Sí, luego ya cuando pasamos del teléfono de la casa a los celulares, yo de verdad no sé en qué momento se consiguió mi número de celular. Te los juro que no tengo ni idea, porque o sea, mi hermano no sabe toda esta historia, sabe más o menos, pero pues él no le dio mi número. Y me llamaba al celular. Si yo estaba en el colegio, pues entonces él me decía, estoy en el colegio, y lo vi, creo que unas 3 veces en el colegio, o sea, en la portería. Pero pues imagínense mi miedo de decirle a alguien, de decirle al noviecito del momento, de decirle a ustedes, como que uno igual con la curiosidad de encarar a la gente porque uno se siente súper valiente con los amigos. Pues igual me daba susto porque yo decía, les va a hacer algo. Este personaje estuvo constantemente llamándome a mi celular o apareciéndose por mi barrio, hasta que yo terminé el colegio y estuve más o menos en primer semestre de universidad. Más o menos. O sea, imagínense esta trayectoria tan terrible. Muchísimo tiempo. No, el problema de este tema es que si uno no le cuenta, por ejemplo, al hermano, que es como, o sea, si uno no le dice como a la persona que lo entró a la casa, a quien uno más le dice, ¿no? O sea, ¿quién más va a conocer todo ese trayecto? De pronto que uno no le cuente a la mamá, pero como que si el hermano es el que lo trae, lo entra, pues uno decirle, venga, este chico como que se está pasando conmigo, o ¿qué hago? Porque aguantarse tanto tiempo una cosa así no es sano. Claro, está que en esa época también el hermano era muy, muy jovencito, ¿no? Y ya, pues entonces, esta persona, hasta ese momento, yo salí del colegio, era más difícil ubicarme en la casa porque yo salía a trabajar, entonces no estaba mucho tiempo dentro de mi casa. Me contactó por Facebook, cuando abrí Facebook. Es la única persona que yo tengo conscientemente bloqueada en mi Facebook. El susto que me provoca de verdad verlo, me da miedo. Mucho miedo. Y bueno, esta es mi gran historia de acoso. Es horrible sentir que no le puedes decir a nadie porque además es miedo de que esa persona le haga daño a algún ser querido tuyo, porque además pues pueden imaginarse que la amenaza también iba directamente hacia mi hermano, y como si tú no haces tal cosa, si no eres amable, entonces tu hermano es el que la va a pagar. Es muy terrible. Esto de verdad, esto terapea, desahoga. Yo lo he contado un par de veces a amigos hombres porque siento que se solidarizan y se llenan como de la rabia que yo tenía. Intento de alguna manera inconsciente que ellos no se sentirían vulnerables ante esto. Esa es mi historia grande de acoso que yo digo como, es bueno, vivir con esto tanto tiempo de verdad No, Kylie, yo creo que tener esa historia como tener tanto tiempo una persona así tan tóxica no es sano, ¿no? O sea, que tú no lo pudieras compartir ni siquiera con tu hermano. Yo les decía a ellas, ni siquiera con tu hermano poderlo decir, venga, ayúdenme, no traiga a ese chico, algo, nada, es complicado. Y que tú no puedas contarlo, pues, por ese miedo. No sé, o sea, yo siento que uno no sabe qué hacer en ese momento, ¿no? O sea, uno nunca sabe qué hacer en esos momentos, pero definitivamente sí o sí toca hablarlo. Ese es como el gran mensaje. Eso es muy complicado en cuanto a lo que dice Cali del miedo, porque entonces uno vive con ese bendito miedo y por eso es que nunca dice. O sea, creo que en el caso de todas tenemos ese común de estábamos pequeñas. En el caso de Vico, Anto y yo, nos pasaba era que aunque teníamos como a alguien ahí cerca para poder decirle, igual el miedo de decirle sin saber cómo iba a reaccionar esa persona también nos mantuvo ahí. Pero es como, no, chicas, tienen que ser valientes, y chicos también, porque yo sé que a muchos también les puede estar pasando.
el miedo no es un buen amigo y hay que sacar y ser valiente. Igual esas personas tienen que pagar por ese tipo de cosas que le hacen a uno. Sí, de acuerdo. Aunque ahorita uno se cree muy valiente, pero yo pienso como en qué tal si me encontrara este personaje ahorita, pero no tengo ni idea de su vida, qué estar haciendo, cómo será siquiera físicamente. Pero me da cosa como encontrármelo y saber que fue una persona que me causó tanto miedo durante mucho tiempo. No sé si sería tan valiente como lo estoy diciendo en este momento de sean valientes. O tal vez sí, tal vez sería como muy reaccionaria de una manera muy violenta. No, No sé, llévate un depende gas también. pimienta en el bolsillo, eso no. Es Eso sí, que Por si acaso. yo siento y considero que puede pasar el tiempo y puede uno crecer y saber que uno tiene derechos, pero el miedo al acoso va a seguir existiendo en nuestro ADN, al menos no sé por cuántas generaciones más, porque, y es lo que peleamos las mujeres cada día, ¿no? Venimos de muchos años de ser vulnerables y el blanco fácil para todo. O sea, no nos salvamos en nada. Hay guerra, estamos jodidas, me perdonan la palabra. Hay paz y también. Somos niñas y mal. Estamos grandes y mal. Somos ancianas y mal. No sé si en la India ustedes sabían, de hecho salió una noticia hace poco que decía que había un grupo de tipos que pensaban que eso les iba a ayudar a curar no sé qué enfermedad, pero estaban abusando de viejitas. O sea, por favor. Locos, ¿Me entienden? enfermos. Entonces es un miedo que siempre va a seguir con nosotras y que hay que trabajarlo y que hay que, como que no sé, empoderarse y a las futuras generaciones como empoderarlas para que realmente sí lo crean, porque uno dice aquí, no, sí, digamos, unámonos, alcemos la voz, pero a la larga uno dice, bueno, alzo la voz y de verdad, o sea, alguien va a decir sí o alguien sí te va a apoyar o todo el mundo se va a quedar callado y después de que pase todo te van a decir, ay, ¿qué te pasó? ¿Sí? Entonces, pues es complicado y sí, hay que decirlo y hay que tratar de protegernos igual las unas a las otras y hay que creernos y apoyarnos más, porque es que preguntamos, ¿pero está segura? ¿Pero sí le pasó? ¿No será que usted malinterpretó? Es que esa es la importancia de la causa feminista. Yo no soy la más feminista ortodoxa o no sé, como creyente, pues que me sé todo, pero hay muchas cosas que tienen que ver con esto y uno dice como, sí, es que hay que apoyarlo. Lo peor es que frente a este tipo de peticiones que hacemos como muy del corazón porque lo hemos vivido, la reacción de muchos sectores es de, no, las feminazis, es que ahora ya no se les puede echar el piropo, es que ahora yo no puedo decir esto, es que ustedes mismas son las que abren la puerta. Sí. Realmente es triste, son tristes estas historias y bueno, nosotras nos animamos a contarlas un poco porque estamos segurísimas que ninguna persona debería pasar por situaciones así. O sea, incluso estas cosas, como lo decía hace un rato Vico, pues generan problemas de autoestima, inseguridad, depresiones así absolutas. Entonces, las invitamos a todas a apoyar a las personas que han pasado por acoso sexual y que han sido víctimas y denunciarlo, y si es tu amiga, tu hermana, tu hija, tu mamá incluso, pues denúncialo. Según los expertos, lo primero que debe hacer una persona que cree ser víctima de acoso sexual es comunicarlo ante una autoridad, una organización, ante la familia. Pero digamos que es importante buscar un soporte ante las amigas con las que uno se toma un vino y hace terapia. Lo segundo es tener en cuenta que al hablar de acoso no es fácil. O sea, el miedo, la vergüenza, todo eso puede ser muy grande. Por eso la mejor forma de ayudar a alguien que atraviesa por esta situación es crear ambientes de confianza. Esto consiste en demostrarle a las personas que uno está ahí para escuchar, no para juzgar. Sobre todo para que no paguen solas el peso de la culpa. Para que no se victimicen y crean que es por culpa de ellas. Uno nunca es el culpable. Sí, eso es muy cierto. Y buscar como todas las instancias hasta que uno quede tranquilo. Porque en el caso de la historia que les voy a contar a continuación, que les dije anteriormente, pues sí hablaron las personas, pero hasta que uno llegó como a una instancia más grande, pues que pudo pasar algo. Este personaje es un personaje que yo creo que de verdad tiene un problema psicológico y él a toda compañera de trabajo que lo saludara o le dijera hola o hablara con él, que era como casi que obligatorio, él la buscaba por Facebook y empezaba a escribirle y a hablarle y a pedirle el número, ¿sí? Pero entonces él entraba súper amistoso, súper bien y no sé qué, y pues compañero de trabajo, amigos, bacán. Entonces él empezaba, casi siempre le terminaban dando el WhatsApp. Entonces él les escribía y empezaba de un momento a otro echarle los perros con todo. Entonces la mayoría tenían novio
O sea, era como, no sé, el tipo apuntaba a las que no. Entonces tenía novio y entonces todos, ay, no, mira, pero es que yo tengo novio, pero es súper chévere, que seamos amigos, tarara. Y el tipo se transformaba. Entonces no las bajaba de las peores groserías, de que eran unas interesadas, de que porque él tenía pues cierto rango, ellas se habían abalanzado sobre él cuando el que había buscado había sido él. Y empezaba un ataque loco, paraba. Después volví a decirles que eran divinas, que las más mamacitas, que por favor estuvieran con él, que no sé qué. Obviamente otra vez lo rechazaban y otra vez enloquecía. Pero eso era así, como que mientras él se le calmaba la locura con una y encontraba otra, eran periodos prolongados de tiempo. O sea, podía pasar un año, 6 meses. Dentro de esas cosas, varias compañeras lo denunciaron pues ante sus jefes. Y entonces, ¿qué pasó? Pues un reporte, 2 reportes, 3 reportes. Bueno, un día una no tenía novio y le terminó gustando el tipo. Se noviaron. Eso fue extraño. El tipo me acuerdo tanto que a mí una vez me agregó a Facebook, pero como yo no manejaba realmente redes sociales, yo vi que me agregó, yo ya me sabía la historia, yo dije, hasta ese loco, yo a este man ni siquiera le doy un toque ni nada de estas cosas. Con mi compañera, pues se noviaron, bueno, no estaban en Bogotá, estaban en otro lugar, trabajaban en otro lugar, y duraron un año. Pasaron cosas, al tipo se le empezó a salir la locura, y ella decidió alejarse. Y obviamente el tipo creo que es una persona que no soporta el rechazo y empezó a perseguirla, a buscarla, la esperaba cuando ella llegaba de trabajar, la esperaba cuando ella salía a trabajar. Una cosa loca, ella empezó a tener mucho miedo, o sea, nivel de acoso, no sé, 100%. Y ella empezó súper asustada, empezó a tener como problemillas de ansiedad, porque el tipo nada, ahí, y le escribía cosas feas, y le escribía que era una desgraciada, bueno, imagínense en todas las peores palabras. Ella lo reportó, o sea, pues le tocó contarle al trabajo que había tenido una relación con una persona del trabajo, eso no estaba prohibido, pero bueno, con todo, lo reportaron, ya como 6.º reporte, el tipo dele, hasta que un día ella nunca le volvió a contestar. Pues sí, señores, que el celador del conjunto conocía al tipo y lo dejó entrar. Ay, no, ya me imaginé, no, Vico. Y el tipo llegó allá y ese tipo casi rompe la puerta y ella entró en pánico, ella le tocó llamar a un amigo que tenía cercano, entonces ella empezó a llamar como pudo porque ella entró en un ataque de pánico, porque el tipo es que estaba que le tumbaba la puerta, no llegaba el celador, no llegaba nadie, o sea, nadie como si nada. Logró llegar un amigo, el roommate de ella, se agarró con el tipo pues al verse como que ya se empezó a armar más bochinche se fue. ¿Qué le tocó a ella? Denunciarlo a la policía. Y cuando lo denunciaron a la policía, después de más de 6, 7 reportes que ese tipo tenía, si no es que tenía más, ahí sí la empresa tomó una acción. Entonces hasta ese es el problema. Y voy a hablar de nuestro país porque no conozco en otras partes del mundo, creo que es lo mismo casi, pero ese es el problema, que las mismas instancias pequeñas permiten que un problema se vuelva tan grande que hasta que alguien no termina o muerto o lesionado o afectado, no toman una mediana acción, porque pues ¿qué hicieron? Echarlo. Pero de ahí no pasó. De ahí no pasó a ningún otro lado y el tipo puede seguir acosando a todo el mundo y en un ataque de locura mata a alguien, ¿sí? Entonces yo creo que es hablarlo y sobre todo cuando es un caso muy cercano, recurrir a todas las instancias posibles, pues para hacer algo. Y aparte que bueno, puede que te dejen de molestar, pero también puede que le estés salvando el pellejo y la psicología, la mente o el mismo cuerpo a otra persona. No, claro. Ay, qué miedo. Pues es que esa es la historia de la vida de muchas personas en este país, por ejemplo. Podríamos hablar del caso más conocido porque fue como un caso de la historia, que es el de Natalia Ponce de León, que fue víctima de un acosador. Pero como ella, hay miles de mujeres que denuncian este tipo de personas locas, no solamente hombres, tristemente también mujeres, que llegan a instancias de agredir, matar, desfigurar, cometer actos en contra de la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Es un largo etcétera que no acaba porque la gente sigue teniendo el chip de la posesión. Esto es mío y como es mío, yo hago lo que se me dé la gana con esto. Muy triste. No, de acuerdo, es muy triste. Y chicas, pues también es importante que si estamos ante un caso de estos o si alguna persona se quiere abrir con nosotros y nos quiere contar, pues es escucharlas, ¿no? Lo que dicen los psicólogos básicamente es que escuchemos atentamente, sin interrumpir y sin juzgar o decir como no te preocupes, no te angusties, no es grave. O sea, no restarle la importancia porque un simple gesto puede a ti afectarte muchísimo y la gente va a decir, ay, ¿qué importa? Pero si no te tocó, no fue grave. O sea, cada persona
tiene su nivel de sensibilidad, para cada, hay que valorar lo que para cada persona es importante. Y también es importante tener claridad sobre lo que ocurrió. La idea es que preguntemos cosas que no pongan en duda el testimonio de la otra persona, como lo que estábamos diciendo ahorita. ¿Estás segura? ¿Segura que sí? ¿No será que tú te lo imaginaste o es que a ti te gusta? Porque ustedes saben cómo es este tema aquí. Entonces, lo más indicado es hacer preguntas concretas que apunten a aclarar lo que realmente pasó, y se aconseja indagar si la víctima ya habló del tema con el acosador o manifestó la incomodidad, pues puede suceder que ante el llamado de atención el acosador pare en ese primer momento. Uh-huh. Y sí es importante que si yo no soy la víctima, pero soy un testigo de cualquier tipo de acoso, también actúe, ¿no? De lo que hablábamos, si uno es testigo, también tener la posibilidad de, ven, yo soy testigo y te apoyo y hablo contigo, para que no quede como ella sola o él solo. Y si yo veo que alguien la está pasando mal, por ejemplo, en el transporte público, lo que hablábamos que pasa tanto, poder de pronto actuar en el momento. Si yo de pronto veo que alguna chica, y eso sí me ha pasado, que yo he visto que le están haciendo algo a una chica, yo me he metido, o yo he hecho algo para que la chica se corra, o sea, como si uno es testigo en el momento, como tratar de hacer algo, ¿no? O si la chica de pronto dice, ay, me están tocando, pues uno también decir, hey, ¿qué pasa? Así como de pronto también alertar, levantar la voz, porque entre más el acosador se pone más nervioso y pasa todo esto. Entonces, lo mismo para el tema del acoso laboral que hablamos al principio. Esto aplica para los dos tipos de casos. No sé si alguna quiere como dejar su reflexión final antes de terminar este podcast. Lo que está diciendo Anto, pues sí, cuéntelo, dígalo, háblelo con una persona, con 2, con 5, con 20. Desfóguese porque a lo mejor usted no es valiente para denunciar, pero de pronto en un amigo, familiar, conocido, encuentra el valor que usted necesita para denunciar. Cree y haga parte de un círculo de confianza con sus amigos y familiares en donde la gente tenga presente que puede hablar este tipo de cosas. Y nada, pues el miedo congela, pero yo creo que hay que salir de ahí, hay que moverse y evitar que pase esto para uno mismo y para las personas que vienen. O sea, piense que alguien más vulnerable que uno puede estar pasando por una situación peor. Es que entendamos que estamos en un mundo con mucha gente enferma y que yo sé que esto va a sonar antifeminista y hasta de pronto machista, pero no nos expongamos. No, con esto no quiero decir no se pongan falda, no se pongan escote, no sean libres, no. Pero si vamos a hacer de ese tipo de libertades, demostrar demasiada piel en un mundo enfermo, que hay gente enferma, estemos seguras de que tenemos las herramientas para defendernos de cualquier tipo de ataque, ¿sí? Y si no estamos seguras que las tenemos, no confiemos en que alguien va a ayudar en algo. Obviamente, no estoy diciendo que nos tenemos que vestir como monjas, taparnos hasta los ojos, mejor dicho, no. Pero tenemos que entender que al exponernos tanto, hay gente loca que nos está viendo. Y esto lo dijo una feminista que fue súper criticada, porque todo el mundo dijo, no, entonces ya las mujeres no se pueden vestir como ellas quieren, porque entonces usted qué está diciendo. Pero ella decía algo muy claro, si tú te vas a exponer, tienes que saber que tienes herramientas para defenderte de alguien enfermo, porque es gente loca. Hay gente buena y hay gente loca. Entonces, si nos vamos a exponer, que sea porque tenemos herramientas, y si no, mostrémosle lo que le tenemos que mostrar solamente a quien queremos mostrárselo. Yo frente a eso solo voy a decir que ni siquiera es porque uno tenga herramientas o no las tenga, o porque se vista de una manera o la otra. Es porque uno tiene vulnerabilidad frente a alguien que tiene poder. Porque pues, hablamos de vestimenta, no hubiera mujeres de Islam violadas, ni habría monjas violadas, porque el fetiche para todo hay. Entonces no es simplemente porque muestre o no muestre, es porque vivimos en una sociedad enferma, como tú bien lo dices, Vico, simplemente piensa que tiene más poder sobre otra persona. Acá también yo creo que es hagámosle un favor al mundo, como si sabemos ese tipo de acosos, quién es el acosador, tenemos que hablarle. Porque muchas veces a nosotras simplemente puede ser una tocadita, pero no sabemos a otra mujer qué le puede haber pasado o qué le puede pasar y nosotras qué podemos evitar. Entonces, sabemos que acá a veces la justicia en nuestro país no es tan severa en este tipo de cosas, pero no importa, tenemos que empezar a mostrar y a visibilizar este tipo de cosas para que realmente en algún momento como que esa justicia realmente se ejerza y exista. O sea, ánimo a todas y a todos para que hablemos y no nos quedemos callados cuando pasen estas cosas. No, y esperemos que
pues que en algún momento este tipo de cosas no pasen, ¿no? Yo espero que a nuestras hijas, sobrinas, a nuestras nietas, pues no llegue a pasarles este tipo de situaciones, pero depende de nosotras. Es lo que decía Estrella, estoy de acuerdo, nos toca dejar como un precedente de si ese señor me hizo algo a mí, dejar el precedente, no importa que lo encierren 12 horas, pero que quede como en su registro y vaya acumulando, pues porque el día de mañana no sabemos qué puede hacer y el mensaje es ese, que si ustedes se sienten acosadas, hablen con alguien, lo hablen, no esperen como a nosotros, como nosotras como llegar a una edad avanzada para recordar esas cosas, sino háblenlo, porque es la forma de desahogarlo también, ¿no? No quedarse uno con esa represión, con ese miedo, con esa angustia. Entonces, ese es el mensaje para hoy. Sabemos que este tema es muy, muy extenso y hay muchas otras formas de verlo, pero quisimos hacer esta, gran introducción porque nos parece muy importante que las mujeres se deben empoderar y deben saber que no están solas, además que también es importante saber que no es a las únicas que nos pasa, o sea, acá nosotras, aunque nos pasó de niñas, nunca nos habíamos contado como amigas, pero nos dimos cuenta que tenemos algo en común en estas historias. Entonces, no están solas, no son las únicas a las que les pasa, hay que hablarlo. Esto ha sido todo por hoy, por este podcast. Esperamos que hayan tomado nota, que si les ha pasado lo puedan decir y que todos los consejos que les estamos dando nos podamos unir como mujeres, como género, y a los hombres también que les ha pasado, tienen que hablarlo y sacarlo a la luz. Por favor, escríbanos largo y tendido todas sus historias. Y para eso, las invitamos a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter, @si30, todo en letras, y en nuestra fanpage de Facebook, como si tuviera 30. Recuerden también invitar a todas esas mujeres y hombres que pueden identificarse con nuestro contenido y cuéntenos sus historias, por favor, estamos ansiosas por leerlas, a través de un mensaje directo, por inbox, o usando el hashtag como si tuviera 30. Muchísimas gracias por escucharnos, esperamos que se hayan podido identificar, muy tristemente, ¿no? Y que hayan podido identificar de pronto las que no habían reconocido que era el acoso o si están pasando por él, que lo hayan reconocido. Y nada, nos escuchamos el próximo jueves a las 5 de la tarde, hora Colombia. Así que las esperamos y no olviden compartirnos en sus redes sociales. Un abrazo y chao, chao. Chao, chicas. Chao. Chao, gracias. Como si tuviera 30. Porque la charla entre amigas es la mejor terapia. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @si30, todo en letras. Y en nuestra fanpage de Facebook, como si tuviera 30.